Bueno, pasadas las 3 de la mañana de este miércoles, el Pleno del Senado de la República concluyó los trabajos de la reforma en materia político-electoral en virtud de la trascendencia de este dictamen. ¿Qué le parece si recordamos cómo se dieron los trabajos de madrugada? Al iniciar la discusión en el Pleno, los presidentes de las comisiones dictaminadoras fundamentaron la reforma en la tribuna y fueron uno a uno. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el senador Enrique Burgos, explicó que estas modificaciones a la Carta Magna comprenden dos aristas, una política y la otra electoral. Destacó la autonomía del órgano evaluador de políticas sociales y de la Procuraduría General de la República, el cambio del IFE por el Instituto Nacional Electoral y la ratificación de la Estrategia Nacional de Seguridad por la Cámara Alta. Esta reforma constitucional en materia político-electoral es de gran calado y marca una nueva etapa en la historia de nuestro país, en concordancia con la indeclinable determinación de transformar a México. La senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, afirmó que su fuerza política superó atavismos para apoyar a la reelección de legisladores y de presidentes municipales. Además, habló de las ventajas de la opción de contar con un gobierno de coalición. Los gobiernos de coalición permitirán a los mexicanos transitar hacia una etapa en la que las decisiones de gobierno no son responsabilidad más de un solo hombre o de una fuerza política únicamente. El presidente de la Comisión de Reforma del Estado, Miguel Ángel Chico, destacó que con la reforma política se otorga autonomía a la PGR y también la transforma en la Fiscalía General de la República, que tendrá dos fiscalías especializadas, una en delitos electorales y otra en combate a la corrupción. El fiscal general, quien estará en su cargo durante 9 años, será nombrado por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado y podrá ser removido libremente por el Ejecutivo Federal, aunque la remoción podrá ser objetada por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en esta Cámara. El senador Raúl Gracia Guzmán fundamentó el dictamen por la Comisión de Estudios Legislativos. Destacó la importancia de la reforma en asuntos como el tema de la representación ciudadana que se logra a través de la reelección legislativa inmediata, a través de la cual el ciudadano puede mantener el control de los puestos de elección popular y no los partidos. Se busca cambiar y se logró a través de los acuerdos en comisiones, cambiar fundamentalmente el vínculo del legislador en su dependencia partido ciudadano. Estaba cargado totalmente hacia el partido político. Hoy con la reelección se equilibra esta circunstancia. Ya nos tocará a nosotros y les tocará con mayor ahínco a los siguientes senadores hacer vigente este planteamiento. Bueno, y posteriormente se dieron los posicionamientos de los grupos parlamentarios. La senadora de Nueva Alianza, Mónica Arriola, recordó la labor de los legisladores para incluir en el dictamen la diversidad de temas que se lograron incluir. Destacó que la opinión de las minorías es un ejercicio que permite consolidar una democracia incluyente. La legisladora anunció su voto en abstención. Creo que el proyecto que está en discusión no cubre las expectativas de la sociedad y tiene en su contenido propuestas que no abonan a la fortaleza de nuestra democracia. Si bien hay puntos que comparto plenamente, los aspectos que están cuestionados me motivan a votar en abstención. Por su parte, la senadora Laida Sansores dijo que esta reforma política pudo haber sido de gran calado. Existió la posibilidad, dijo, de haber dado pasos importantes y no fue así. Por lo tanto, señaló que quien cuestionó la presencia de funcionarios del gobierno federal durante la discusión en comisiones de la reforma político-electoral respecto a figuras que no se contemplaron en el dictamen. Esto es lo que señaló. Porque ¿dónde quedaron la revocación de mandato, el referéndum, la segunda vuelta, la consulta popular, la publicidad oficial que sigue sin tener plazo para su reglamentación? Esta reforma política, dadas las circunstancias que se tuvieron, pudo haber sido realmente, como se pretendía, de gran calado y haber dado pasos importantes para la vida democrática del país. El resultado es mediocre. Bueno, por su parte, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo, aseveró que de aprobarse esta reforma,
se podrían poner en peligro las próximas elecciones, como lo señalan los expertos. Se refirió al punto porcentual que se eleva para que las minorías accedan al Congreso. Se va a aprobar un adefesio, un absoluto adefesio. ¿Y por qué se va a aprobar un adefesio? Porque así se dio la circunstancia política y los intereses. El presidente del PAN decide que esta reforma tiene que aprobarse antes de la energética. En su oportunidad, el Partido Verde Ecologista de México se congratuló por el consenso alcanzado entre los diversos grupos parlamentarios. El senador Luis Armando Melgar señaló que es lamentable que se desdeñe y descalifique el esfuerzo de los legisladores en la búsqueda de avanzar en beneficio del país, sin considerar el resultado real de las reformas. Que en un esfuerzo por avanzar en reglas de acceso y de administración de poder, reglas modernas, reglas que nos den como país una mayor posibilidad de lograr los grandes acuerdos que necesitamos, sean descalificadas sin más y sin menos. La democracia mexicana ha tenido avances significativos en las últimas décadas, pero nada como lo que estamos viviendo hoy. Bueno, por el PRD, el senador Benjamín Robles criticó que la reforma político-electoral no cumplió diversos compromisos suscritos en el marco del Pacto por México, los cuales apostaban por una autoridad electoral nacional más eficiente, la cual pudo ser, dijo, posible, pero no se concretó con esta propuesta. Compañeras y compañeros, que el realizar solo reformas o parches prolongarán los vicios que han minado la credibilidad de los resultados electorales y, por tanto, la legitimidad de la propia democracia mexicana. En el turno de Acción Nacional, el senador Héctor Larios adelantó que su bancada votaría en favor del dictamen de la reforma política, pues contiene avances que por años ha buscado su fuerza política, como es el empoderamiento de congresos locales, presidentes municipales, la reelección de legisladores federales y además la conformación de un órgano electoral nacional. Se mantienen los órganos estatales locales, pero ahora no tienen todas las facultades. El Instituto Nacional tiene facultades exclusivas en materia de capacitación, en materia de geografía electoral, importante para los congresos locales, en materia de fiscalización, en materia de padrón electoral, en materia de ubicación de casillas. Bueno, la senadora del PRI, Verónica Martínez, sostuvo que con la aprobación de esta reforma constitucional en materia político-electoral, nuestro país podría transitar a un escenario que brinde mayor certeza a los ciudadanos sobre la actuación de los funcionarios que los representan. El INE intervendrá en la designación de los consejeros de los organismos electorales autónomos de las entidades federativas, con la finalidad de garantizar imparcialidad de los procesos que tutelan el voto ciudadano. Una vez realizadas las posiciones a favor y en contra, los senadores votaron en lo general el dictamen, que incluyó diversas modificaciones presentadas por las comisiones dictaminadoras y se avaló con 106 votos en pro, 15 en contra y una abstención. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto. Bueno, y luego de la votación en lo general inició la discusión en lo particular de este dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral. Los legisladores presentaron reservas a diversos artículos, algunos se avalaron. Los senadores presentaron 41 reservas al dictamen, de las cuales se aceptaron 4. La primera fue al artículo 26, presentada por la legisladora Blanca Alcalá Ruiz, en relación a la elección de los consejeros del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y que estos ya no sean propuestos por las instituciones de educación superior. Pueda considerar que sean nombrados bajo el procedimiento que determine la ley y que el resto de las consideraciones formen parte de las leyes secundarias que tendremos también que evaluar en este Senado. Otra reserva que se avaló fue la presentada por las senadoras Angélica de la Peña del PRD, Marcela Torres Peinberg del PAN y Diva Adamira Gastelum Bajo, obligando a los partidos políticos a que sus candidaturas estén distribuidas equitativamente, 50% entre hombres y mujeres. Para seguir esta dinámica de cambios que nuestra Constitución
ha venido sufriendo justamente para incluir nuestros derechos, insisto, nuestros derechos políticos. Porque no se trata de un obsequio o una concesión, se trata de hacer de México un país más justo, se trata de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los mexicanos y mexicanas sin distingo de género. Que esta es la verdadera reforma política de México, porque está visibilizando más de la mitad de la población. No es una reforma como se hizo anteriormente, mocha, una reforma que no tenía la posibilidad de una participación igualitaria. Posteriormente se dio la aprobación a otra reserva de la senadora Angélica de la Peña para modificar la fracción cuarta del artículo 102, la cual establece que el Senado puede objetar la decisión del Ejecutivo para remover de su cargo al fiscal general de la República. Cambiar esta votación para que en vez de 2/3 partes diga por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. En las reservas a los artículos transitorios se aceptó una del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales relativa a las fechas para homologar los comicios federales y locales, establecido en el inciso A del artículo 2. Que la celebración de elecciones federales y locales del primer domingo de junio del año que corresponda en los términos de esta Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en el 2018 y las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio. De esta manera, tras 10 horas y media de debate sobre la reforma y de votar en lo particular cada uno de los artículos reservados, aceptando las 4 reservas ya mencionadas, el Senado concluyó con el debate parlamentario de la reforma político-electoral. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite a la Cámara de Diputados. Para Noticias del Congreso, Juan Cárdenas. Al iniciar la sesión de la Cámara de Diputados ya este miércoles, legisladores del PRD, PT y Movimiento Ciudadano hablaron desde sus curules sobre el turno que se le daría a la minuta que enviaría el Senado de la República en materia político-electoral. Legisladores pidieron que se diera turno a la Comisión de Puntos Constitucionales, que es el trámite, como usted sabe, el trámite correspondiente. Le ruego entonces su apego a la legalidad y que se envíe a la Comisión de Puntos Constitucionales una minuta de tanta relevancia como la que habrá de enviar el Senado de la República en materia política. Que no se obvie ningún trámite porque estamos en una reforma constitucional que se rige conforme al artículo 135 y somos Cámara Revisora. Nos preocupa lo que ya se comenta, que se quiere obviar el trámite de turnarlo a la Comisión de Puntos Constitucionales, argumentando que fue lo mismo con la minuta del IFAI de transparencia. Eso es una mentira. Le suplico y ojalá me equivoque y usted hoy actúe como un hombre de leyes. Todos sabemos que de entrar la minuta, que ahorita no ha entrado según lo que usted nos dijo, se tiene que ir a puntos constitucionales. Cualquier otra chicanada jurídica y los que en la madrugada votan a favor de estas reformas políticas a cambio de ventajas menores, allá ellos. Nosotros somos claros, vamos a defender la ley y al pueblo de México. El diputado del PAN, José Alfredo Botello, pidió continuar con la sesión y esperar a que llegue la minuta del Senado. Estoy seguro que una vez que tengamos esa minuta, usted junto con sus compañeros de la mesa directiva darán el trámite correspondiente dentro del marco normativo que tenemos en este Congreso. El presidente de la mesa directiva, el diputado Ricardo Anaya Cortés, aseguró que se le daría el trámite correspondiente a la minuta. Le garantizo que el trámite será apegado al reglamento y le contesto con toda claridad. El día de hoy no estaremos discutiendo y votando una minuta que aún no hemos recibido. Bueno, al final de la sesión de la Cámara de los Diputados
Se consultó al Pleno si se aceptaba a inclusión en el orden del día un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para incorporar la minuta proveniente del Senado que reforma diversos artículos constitucionales en materia político-electoral para que sean dispensados sus trámites y sin ser procesado en comisiones sea debatida en la sesión de este jueves. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales se pronunció en contra de esta propuesta. Se trata entonces de evitar una imposición de la mayoría de esta Cámara que vulnera la Constitución, la ley orgánica del Congreso, el reglamento de la Cámara de Diputados y la práctica parlamentaria democrática. Al respecto, diputados se pronunciaron a favor y en contra del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que también contempla que comisiones dictaminen a la brevedad proyectos legislativos sobre iniciativas preferentes ciudadanas y consulta popular. Más que nosotros, quienes tienen prisa son los mexicanos. Este país ha estado a la espera de reformas durante mucho tiempo. Es cierto que las reformas no van a dejar contentos a todos, pero creo que era mucho más importante arriesgarnos a hacer propuestas o a quedarnos en la mediocridad. No existe una sola impugnación que haya sido o que haya recaído en una sentencia que implique inconstitucionalidad o ilegalidad en función de lo que hoy se propone. Legisladores de oposición, en cambio, se manifestaron en contra del acuerdo al considerar que violenta los procesos que garantizan el debido proceso legislativo de un dictamen. Estamos violando el reglamento, estamos equiparando una reforma constitucional a un punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Por eso nosotros pedimos sensatez. Lo único que demuestran es que efectivamente hubo un trueque, un cambalache, una prenda, primero la política y luego la energética, independientemente de que éstas se lleven a cabo como debe de ser. Luego de los posicionamientos a favor y en contra, se sometió a votación el acuerdo y obtuvo 306 votos en pro, 31 abstenciones y 68 en contra. Se dispensan todos los trámites a efecto de que sea puesta a discusión y votación el día de mañana. De igual manera, se dará turno a las iniciativas en los términos del resolutivo segundo del acuerdo aprobado por este Pleno.